Buenos días, buenos días. Estamos hoy. Bien. Estamos en vivo aquí en Facebook. La pasada estuvimos estudiando. ¿Okay? Estoy listo, pero está bien. Sí. Ok, buenos días, buenos días. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Mateos, capítulo 6, versículo 7 al 8, del hoy. Recuerden de que la semana pasada, sábado, terminamos con el 6, no le dé a los santos, no le dé a los santos a los perros, y echen sus velas delante de los hechos, o sea que huyen por sus patas y vuélvase y lo despídase. Ustedes saben bien que está hablando aquí, que nos está enseñando a todos nosotros de Jesucristo. Y nos estaba diciendo de que tenemos que tener cuidado, ¿no? Como nosotros hablamos del Evangelio con algunas personas que le gustan aceptar el Evangelio de algunas personas, ¿no? Pero nosotros teníamos que decidir quiénes son las personas que verdaderamente repudian o rechazan el Evangelio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos continuar haciendo la obra de Dios. Hay alguna persona que nos rechaza ahora, esa persona no nos puede hacer tal o hacer cosas diferentes de no seguir evangelizando. Nosotros tenemos que decidir quiénes son las personas con las cuales nosotros no podemos gastar, no es gastar, sino es, decir, hablarle acerca de la palabra de Dios, porque también de que le va a entrar por un oído le va a salir por el otro. Por entonces vamos a empezarlo hoy en el capítulo 7 del libro, en Mateo capítulo 7, versículo 7 al 8, vamos a estudiarlo hoy. Mira cómo dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se le abrirá, porque todo lo que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Qué cosa más linda está aquí diciendo nuestro Señor Salvador. Mira, una vez más parece que Cristo cambiara repentinamente de tema. ¿Qué conexión posible hay entre el no juzgar, el discernimiento y la evangelización y la perseverancia con las oraciones? Algunos suponen que no hay ninguna. Consideran que la variedad temática constituye una clara evidencia de que el Sermón del Monte no es una sola predicación,
sino una compilación de dichos variados pronunciados por el Señor en diferentes ocasiones. Por lo tanto, dice, es inútil buscar un hilo de control que una a las diversas sesiones, Sin embargo, hasta que hemos podido trazar sin dificultades una línea de coherente en el pensamiento del Señor, más aún hemos descubierto una estructura rigurosa en el Señor que delata una clara intencionalidad y poderosa lógica en el desarrollo de los conceptos. Sería altamente sorprendente que tal cohesión desapareciera solamente en la primera parte del capítulo 7. Aún en el supuesto de que se trate de una compilación de dichos, posición que no compartimos, tendríamos que decir que en los capítulos 5 y 6, el editor del texto ha sabido dar coherencia y continuidad a la agrupación de ideas, como explicar, pues, el que ahora cambie bruscamente de rumbo, dejando atrás el argumento lógico y empleando un estilo más eléctrico. No podríamos que permitir más bien que la posición de las sesiones anteriores nos anima a buscar una consecuencia de ideas lógicamente desarrolladas aún en medio de lo que parece pasaje caracterizado por las diversas temas. Hasta aquí, el capítulo 7 ha versado sobre diferentes aspectos de los demás. Como discípulos de Jesucristo, debemos renunciar a actitudes críticas e enjuiciadoras y permitir que Dios nos sane para que podamos ayudar a los demás. Y debemos ejercer discernimiento para saber y reconocer quienes aceptaran de buen grado nuestro mensaje, quienes no. En el versículo 12, el Señor volverá claramente el tema de nuestra relación con los demás. Todos estos versículos, pues, versan sobre relaciones humanas. Solo los versículos 7 y 11 parecen no encajar dentro de este esquema. Aparentemente, vuelven al tema de la oración ya tratado en el capítulo 6, versículos 5 a 15. Pero insistimos, ¿acaso debemos pensar que el Señor ha estructurado su sermón o que el editor ha agrupado sus materiales con tanta torpeza como para introducir aquí algo que desentona? En vez de incluirlo en el lugar apropiado, antes bien, no debemos entender las cosas al revés. En vez de pensar que nuestro texto está fuera de lugar, deberíamos suponer que si se halla aquí es porque el Señor quiere que el contexto determine su lectura. Me explico. Al llegar a este punto del sermón, el capítulo 10 debería estar sufriendo una fuerte sensación de perplejidad. Como hemos visto, Cristo acaba de exponer una serie de principios que parecen contradecirse entre sí. En algunos casos, no debemos juzgar a los demás. En otros, debemos juzgarlos. Debemos prestar ayuda a otros en luchas morales y espirituales, pero también debemos identificar a aquellos que van a rechazar nuestra ayuda. También debemos identificar a aquellos que van a rechazar nuestra ayuda. Todo parece muy sutil y complicado. Es cuestión de sentimiento y de sabiduría. Jesús establece los principios generales que debemos seguir, pero nuestro comportamiento exacto en cada caso y en cada situación no se presta a ser legislado. Más bien tendremos que echarnos sobre el Señor y seguir guiados por Él. Así pues, el tema de la oración se introduce aquí no como torpeza editorial, sino como el paso siguiente que debemos dar para cumplir firmemente la exigencia del maestro. Las relaciones humanas son tan complejas y requieren un grado tal de discernimiento que no podemos manejarla correctamente solo en base de la implementación
de ciertas normas. Sin la ayuda especial de Dios, concediéndonos la sabiduría de arriba y estaremos perdidos. Sin la ayuda especial de Dios, concediéndonos la sabiduría de arriba, estaremos perdidos. La intercesión, aquí del 7 al 11, ¿no? Es imprescindible que tener relación positiva y ministerio fructífero. Todo esto presupone, todo esto presupone que, ante todo, Cristo quiere que en nuestras oraciones pidamos y buscamos sabiduría correctamente. Alguien podría protestar, pero los versículos del 7 al 11 no hablan de sabiduría, sino que expresan generalidades. Efectivamente, y pues es perfectamente legítimo aplicar el principio de estos versículos a las situaciones y necesidades más variadas, como el Señor mismo hizo en otras ocasiones. Pero a eso es a lo que me refería, a hacer un momento cuando decía, en vez de pensar que este texto desentona con el contexto, debemos permitir que el contexto determine la lectura correcta del texto. El contexto y no el texto en el sí, el que establece que lo más necesitamos pedir al Padre en cuanto a nuestra relación y nuestro ministerio en la sabiduría. Lo voy a volver a repetir. Pero a eso es lo que me refiere hace un momento, me refería hace un momento, cuando decía que en vez de pensar que este texto desentona con el contexto, debemos permitir que el contexto termine la lectura correcta del texto. El contexto, no el texto, en sí es el que establece que lo que más necesitamos pedir al Padre en cuanto a nuestras relaciones, nuestro ministerio de sabiduría. Dicho esto, dicho, dicho de otra manera, si los versículos 7 al 11 se encuentran a continuación de 6 al 15, sería correcto suponer de que tienen una aplicación muy amplia, se refieren a cualquier tipo de situación en la que mediante oración y súplica, con acción de gracias, hacemos conocer nuestra petición delante de Dios. Era lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estén afanoso, ante bien, en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. En cambio, si se hubieran encontrado continuaciones del capítulo 6, versículo 19, 34, lo habríamos interpretado como una solución cristiana en la afán materialista entre el mundo acumulada riquezas. Los creyentes hace saber las pares o las necesidades. O si se hubiera encontrado al final del sermón, lo hubiéramos interpretado como la respuesta del discípulo, quien, deseoso de revestirse de la justicia expuesta por el Señor, pero justamente consciente de su propia bancarrota moral y de sus incapacidades para vivir a la altura de la enseñanza de Jesús. Acude a Dios en oración para pedirle salvación, para buscarlo. Y solicita entrada en su reino, porque si Dios mismo no nos capacita para estas cosas, no hay esperanza para nosotros. Pero de hecho, se encuentra en un contexto, en la primera, nuestra necesidad de crecimiento moral y espiritual en el ministro social. Esto no significa, por supuesto, que no podamos aplicar estas palabras a otras esferas de nuestra experiencia, sino solamente que en el contexto del sermón, Cristo establece que la oración al Padre es la solución a nuestra falta de sabiduría.
Esta interpretación recibe un pequeño apoyo a través de la epístola de Santiago, epístola que rápidamente refleja con toda fidelidad la enseñanza de Sermón del Monte. Pues bien, cuando Santiago llega a hablar acerca de cómo Dios contesta nuestras peticiones, menciona explícitamente la sabiduría. Si alguno de nosotros se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios, el cual da a todo abundante y sin reproche le será dada. Esto está en el libro de Santiago, capítulo 1. ¿Tenía Santiago en mente la enseñanza de Jesús? Desde luego, sus palabras se hacen eco de la enseñanza del Señor: pedir y se os dará. Que pida sabiduría y le dará. Se le dará. Entiendo pues que las exhortaciones del versículo 7 al 11 se pueden hacer extensivas a toda clase de intercesión. Sin embargo, vamos a interpretarla según el contexto y suponer que ante todo Jesús está tratando nuestra necesidad de pedir al Padre sabiduría y discernimiento en nuestras relaciones humanas. Bueno, aquí en el versículo 7, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Hay varias cosas que necesitamos matizar en respecto a esta exhortación en sí. En primer lugar, en el texto griego, el tiempo presente de los imperativos indica comunidad o por perseverancia. Es como si Cristo dijera: seguir pidiendo, persevera en la búsqueda y no canséis de llamar a la puerta. En segundo lugar, aunque los tres verbos casi son sinónimos en su significado, se refieren a una misma obligación, la de orar. Se caracteriza por una creciente intensidad, pedir, describir la acción básica de comunicarle a Dios nuestra plegaria. Buscar es algo más que pedir, pues supone un grado de esfuerzo personal. Y llamar sugiere cierto matiz de perseverancia o impulsividad. Así pues, tanto por la selección de palabras como por el uso del tiempo continuo, Jesús indica que nuestra oración debe ser perseverante. Pero un momento, no acaba de enseñarnos, pero no acaba de enseñarnos que no seremos oídos por las repeticiones de palabras vanas. ¿Cómo podemos decirnos ahora que debemos existir en perseverancia de la oración? Nuevamente, nos encontramos ante dos principios complementarios que pueden causarnos perplejidad por su aparente naturaleza contradictoria. Pero, en realidad, aquí no se trata de amontonamiento vano de palabras, sino la autoridad de nuestro corazón refrigerada en la intensidad y persistencia en nuestra oración. Dios no contesta en base a la cantidad de palabras empleadas, pero sí quiere que nuestras peticiones procedan del corazón sincero. Como el propio Jesús enseñó por medio de la parábola de la viuda y el juez injusto, en Lucas 1, del 18 al 8, la oración que logra que Dios actúe en aquellas es aquella que se realiza de día y de noche y la naturaliza el clamor del corazón. Muchas veces Dios no nos contestará enseguida porque es necesario que se vea la seriedad de nuestras peticiones y el verdadero interés que subraya en ellas. Y en tercer lugar, los verbos hablan de una actitud humilde de dependencia de Dios. No pedimos si no tenemos conciencia de nuestra carencia. No buscamos si nos sentimos perdidos o si no rescatamos de que hemos perdido algo. No llamamos
si no nos sentimos excluidos y si no deseamos entrar en cada caso. Los imperativos implican el reconocimiento de las necesidades y la conciencia de nuestra incapacidad humana para suplicarla. Naturalmente, huelga decir que implican también la fe de creer, no solamente que Dios existe, sino que recibe como Padre y está dispuesto a entender a nuestras peticiones. El texto presupone que el discípulo ha adquirido la posición de hijo en la familia de Dios y que ahora vive en consecuencia con esa dignidad, cumpliendo la voluntad del Padre. Ahora se acerca confiado en que dentro del ámbito de la comunión con Dios, sus peticiones serán contestadas. Lo de vivir en consecuencia con nuestra posición como hijos está implícito en el verbo buscar, el cual, como hemos dicho, sugiere que nuestras oraciones debe ser respaldada por nuestra manera de vivir. En vano pedimos la sabiduría de Dios si solo queremos gastarla en nuestros propios intereses creados. Vamos a ver lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 2 al 3. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen por qué, no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. En vano se le pedimos si no estamos dispuestos a dedicar a tiempo la meditación de la Escritura. Pero estas son medios eficaces por la cual Dios normalmente nos las transmite. En vano se la pedimos si no dedicamos tiempo y esfuerzo a recibir la enseñanza de aquellos hermanos nuestros que Dios ha dado a su iglesia para nuestra edificación. Para ser sabios necesitamos escuchar la palabra de Cristo y ponerla por obra. En nuestra búsqueda de la sabiduría, la oración nunca puede ser el sucedáneo de nuestro compromiso con Cristo, sino una excusa para la pereza. La sabiduría ciertamente es un don de Dios, es un don recibido por medio de la perseverancia, las dedicaciones y las sumisiones a su voluntad. Y que no es compatible con la inconsciencia, constancia, ni con compromisos diluidos. No basta, pues, con hacer peticiones verbales, hemos de asegurarnos de nuestra fidelidad a Cristo en total y que estemos buscando activamente el cumplimiento de su voluntad. No debemos pedir sin buscar, no debemos pedir sin buscar. Bueno, vamos para el versículo 8. Dice así: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. A continuación de esta exhortación, versículo que pide, busca, llamar, Jesús añade una promesa y se os dará, y hallaréis y se os abriréis. Pero a fin de que no perdamos de vista la gran entidad de estas promesas, la repite en el versículo 8, porque todo que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Cada una de las exhortaciones, si la obedecemos, es contestada por medio de una correspondencia exacta. En realidad, se trata de tres pequeñas imágenes visuales procedentes de la vida cotidiana que ilustran una misma realidad. Es la persona que pide que la suele recibir, la persona que busca, la que suele hallar, y la persona que llama, la que suele conseguir entrada. En cambio, si alguien no pide ni busca ni llama, se quedará igual que antes.
La nota dominante que subyace en estos versículos es doble. En primer lugar, los derechos de la oración pertenecen a todos los discípulos. Todo el que pide no se trata de favoritismo ni de escalafón. En cuanto a nosotros, en cuanto a nuestros derechos de acceso al Padre, queda determinado no por ninguna virtud nuestra, sino por la eficacia de la obra de Cristo. Dios trata a todos sus hijos por igual y no concede a todos el derecho de presentar ante nuestras peticiones, ya seamos judíos o gentiles, varones o mujeres, siervos o libres, ricos o pobres, altos o bajos, guapos o feos. En segundo lugar, esta absoluta seguridad de que Dios contestará a nuestras oraciones. Cristo lo dice nada menos que 6 veces en los versículos de 7 al 8. Y luego, por si acaso eso no es suficiente, lo remata por medio de las ilustraciones de la paternidad humana en los versículos 9 al 11. Lo hemos extendido. Dios no es un padre mezquino y tacaño que disfruta poniendo en apuros a sus hijos, sino un padre amante que se complace en atender a sus peticiones. Por supuesto, eso no quiere decir que Dios se compromete a conceder cualquier capricho con tal de que necesitamos lo suficiente. Cristo no nos ofrece aquí un cheque de blanco. Presupone que nos hemos comprometido con Él mismo como Señor y con el reino de Dios como nuestra prioridad. Está en este mismo capítulo, capítulo 6, capítulo 6, versículo 33. Entonces, presupone pues que nuestras peticiones brotarán de un sincero intento de poner por obra la enseñanza de estos capítulos y que nuestro interés en la oración se centrará en un ministerio realizado para la gloria de Dios y para la edificación de nuestros hermanos. Pero si nuestras actitudes son correctas, podemos tener plena seguridad de que nos considera nuestra petición. Esto es lo que nos da confianza en nuestro ministerio, que podamos llevar ante el Señor todas las perplejidades y dudas, y que se nos presentan con la certidumbre de que Él concederá la necesaria sabiduría y el oportuno discernimiento. No tenemos que afrontar las utilidades que Cristo acaba de poner dependientes solo de nuestros propios recursos, sino de sabiendas de que nuestro Padre nos dará la luz necesaria para cada movimiento. Esto debe ser motivo de mucho ánimo para los que estamos pasando por momentos en los que Dios parece lejos y nosotros indispuestos a dar nuestras oraciones. O Jesús mentía o debemos aferrarnos a la firmeza de su promesa. Aunque la respuesta parece tardar en aparecer, con toda seguridad llegará. Y si tarda lejos de causarnos desánimo, debería provocar en nosotros la reacción de perseverar aún más en la oración. Seguir pidiendo, perseverar en búsqueda y no curséis de llamar a la puerta. Bueno, aquí ya vamos a finalizar ya este capítulo, este versículo de 7 al 8. Mañana vamos a estudiar de 9 al 11 y quiero decir una cosa, de que mañana vamos a comenzar un poquito temprano, vamos a empezar a las 5:30, porque yo tengo que hacer varias cosas en la iglesia, tengo que estar temprano en la iglesia. Y que ahí creo que nos vamos a ver. ¿Cuándo nos vamos a ver? Vamos a ver mañana a las 5:30. Muchas gracias por todas las personas que estuvieron estudiando juntos. Bye, hasta luego. Bendiciones.